Hello, everybody. Wherever you're at, whoever's listening to this, welcome to another podcast from Alice Mike Podcast. Today's episode is a series of episodes that I would be putting in. It consists of me talking to my dad. We're gonna talk about his life, his upbringing, um, childhood experiences, teenage experiences, just this general life story. It's I've heard it a million times and I don't get tired of listening to it. And it's something that definitely should be shared. And anybody could relate to it, at least the struggles or just learning about somebody else's life. Sometimes we complain about not having the latest or greatest or whatever it is we're trying to get. We get overwhelmed with wanting the next big thing, or how they call it, keeping it with the Joneses. And listening to somebody, at least as close, at least for my example, listening to a family member talk about their struggles or what they had to go through, how they had to live, what poverty was really like, what it is, still goes on today. But them not feeling poor. They sounds like they didn't have time to think of poor me, how poor I am. They just were too busy trying to get somewhere. So so these episodes are gonna be in Spanish. My dad's a Spanish speaker. So that's why you're gonna see in the title of this episode is gonna be, it's in Spanish. It's gonna be a, hopefully you enjoy it. Again, it's gonna be a series of episodes we're gonna talk about. I'm gonna try to keep it in order, but we're gonna go back and forth because both gonna remember some stuff, and I'm gonna ask them, to come back or move forward, but just sit back and enjoy this conversation with my dad, where just he talks about where he grew up, and I want to say his complete life story, but conversation about his life. So just yeah, here it is. Hope you enjoy it. Thanks for listening. Señor Cornelio, ¿dónde nació? Nací en el Guamuchi, en Mocorito, Sinaloa. ¿Cuál año? La fecha es el 14 de septiembre de 1953. Casi como ayer, ¿no? Más o menos. Se me olvidó la hora que nací. No me acuerdo. ¿Usted se recuerda la hora que nació? No, ya se me olvidó. Ya tantos años. Pero sí sabía la hora que nací. Creo que usted nació en el Guamuchi. En el Guamuchi, Mocorito, Sinaloa. En la casa de Francisco. ¿Qué sería? ¿Cómo se apellidaba él? ¿Cárdenas? Fíjate que era mi padrino y ya se me olvidó. En esa casa nací yo. Esa casa ya se tumbó, ya se bajó, ya no está ahí.
Después viví a los 8 años, viví en esa casa yo. Volví a vivir ahí, El Guamuchil. en el Guamuchil. Ahí me quedé hasta los 9. 9, a los 10 años. Me vine a vivir a La Poma. Ok. Usted nació en el Guamuchil, pero después que nació en el Guamuchil, ¿a dónde fue? De ahí viví con Rodolfo unos meses, como unos 2 meses. 3 meses con mi tío Chayo. ¿Y eso dónde es? El Hormiguero, Badiraguato, Sinaloa. De ahí me vine, renté una casa a mi papá en la carretera, ahí cerquita del panteón, donde está la entrada. De La Ahí Poma. Ajá. Ahí está una casa que era de la Vica. Y esa casa la rentó. Ahí me gustaba, vendíamos sandías. Bien bonito estaba ahí. ¿Hasta Ahí, cuántos años tenía ahí? ahí ya tenía mis 11 años, de 10 a 11. De 10 a 11, sí. Porque estaba todavía en la escuela. Pero de ahí ya fui a la escuela. De ahí nos movimos a vivir al centro de La Poma, en la casa de Noldo. Y después a la casa de la Gavina. Ya para entonces yo ya iba a la escuela a Las Higueras a 5º año. Veía que allí después cuando se movieron para atrás. Volvimos a otra casa de ahí mismo, que era la Gavina. Y de ahí fue cuando mi papá me mandó a ver si me gustaba allá donde estaba la higuera, que hacían ladrillo, creo, ahí. Que Mariano Félix le había dicho que se fuera, hiciera casa allá, que fuera a vivir, porque a mi papá le gustaba engordar puercos y ahí en medio del rancho, pues no. La gente se molestaba por la peste, pues, de los puercos. Y tenían razón. Y me mandó a que revisara. Y fui un día. Llegué como eso de las 10, 11 de la mañana yo. A revisar el lugar. Y me metí al cerco de Chayolenes. A mirar la vegetación. Voy viendo que arriba de la mezquita había unas iguanotas tan bonitas, grandotas. Y empecé a matar iguanas. ¿Qué grandes estaban? ¿Como cuántas pulgadas, cuántos pies? Pues medían más de medio metro de grandes con toda la cola. Sí, mucho más de medio metro. Medio metro. Fíjate, medio metro son como 3 pies, ¿no? No, un O metro. medio metro. Fíjate que son como unos Pie y medio, un vamos pie a y poner. medio. Con toda la cola, pues. Sí. O vamos a poner 2 pies que haya medido. Con toda la cola. Con toda la cola. Maté 4 iguanas. Y me fui para atrás, para donde vivíamos, para La Poma. Llegó mi papá en la tarde y en la noche, oscureciendo. Lo primero que me preguntó, oye, mijito, ¿fuiste a donde te mandé? Sí, papá, dijo, mira qué bonito estaba. ¿Te gustó? Sí, a mí sí me gustó mucho. ¿Y por qué te gustó, mijo? Porque era como iguanas. Fíjate nomás. Eso fue lo que me gustó a mí. Yo vi nomás el parejo, miré el lugar así nomás. Ya pasé, ¿no? Primero me vi a los mezquitales. En el punto de mediodía, las iguanas se van a los árboles a comer las hojitas más tiernas. Camina la iguana porque la que comíamos era iguana de árbol, no de tierra, de la que se mete en los hoyos, de los árboles. Y entonces yo las miraba en lo alto de los árboles y de ahí las mataba. Pegaban balas a la cabeza y abajo, vámonos. Y me llevé 4 iguanas. No, hombre, mi papá estaba cenando iguana guisada tan sabrosa. No, hombre, yo estaba re contento. Usted arriba de los que usted dijo mezquites. Sí, en los mezquites. El mezquite nunca deja de echar hoja verde. Tierna, pues. Entonces ese animal se sube a lo más... a lo más verde, agarrar las puntitas y como no va al agua, no bebía agua ese animal,
come ramitas verdes, de lo más verde, de lo más, entonces se arrima bastante a la punta de los árboles. Y de eso es lo que come. Es animal muy, muy, muy sano. Dicen que de mucha vitamina. Pero no, es verdad que nomás salen como una vez al día. Sí, ellos, como son reptiles, ellos salen cuando calienta el sol. Es cuando salen ellos. Ya nomás calienta el sol, ya a las 9 para adelante, 10. Según como les ajusta el hambre, salen a comer. Y ya, y por decir, ya por la tarde, ellos salen a comer y se regresan. Se van regresando poco a poco hasta que llegan a donde ellos. Hay veces que se cambian de árbol en árbol. Se bajan de ese árbol, se suben a otro. Si no viven en ese árbol, ellos buscan dónde subirse para comer. Y donde estaban por las igualas, ¿cómo, qué descripción tiene de la, del pedazo de tierra? Ya dijo que había mucho mezquite, muchos iguanas, pero había un arroyo allí, o Estaba el arroyo y estaba una, una higuera muy grande. Una higuera muy grandísima. Una higuera es un árbol. Es un árbol muy grandísimo. No es que da higos, da parecido al higo la fruta, pero es un árbol muy grandísimo, un tronco muy gruesísimo, y entonces había mucha sombra. La sombra era grandísima. Y una nanchi que había arriba en lo parejo, que hicimos casa nosotros pegados a la nanchi, que la nanchi nos servía de sombra ahí a nosotros. Primero la nanchi era la cocina de nosotros. ¿Qué es una nanchi? Es un árbol que da una fruta, unas bolitas que cuando maduran se hacen cafecitas. Y es muy sabrosa, muy sabrosa. Tiene un huesito, pero ya cuando madura ella se la come uno y muy buena. Y hicimos casa. Hicimos, digo, porque yo estaba chico, pero yo le ayudaba a mi papá. No estaba ya chico, ya de eso ya tenía mis 11 años yo, cuando nos fuimos a vivir ahí. Y pues a mí me gustó mucho porque también el seco tío Poncho, como él nos daba un pedazo de tierra para que nosotros sembráramos y tuviéramos elotes o calabacita ahí cerquita, nos daba un pedazo de tierra para que sembráramos cuando nos fuimos ahí. Muy compadre de mi abuelo, de Pedro Angulo, mi abuelo, tío Poncho Alfonso Elenes de La Poma, compadre de mi abuelo. Luego, cuando se dio cuenta que íbamos a ser ahí, nos dio un pedazo de tierra para que sembráramos. Y hacíamos un portillito y así pasábamos las bestias, ya sea para darles comida o para ir a sembrar o para con el arado trabajar esa tierra. Y ahí estuvimos, pues bien contentos. Primero, y luego como entramos a ese cerco me di cuenta que había son como unos mezcalitos chiquitos, pero dan un racimo de aguamas. Aguama se nombra esa fruta. Hay mucha gente que ha pasado por la carretera de Sinaloa. Hay gente que las está vendiendo, unos racimos amarillos en la orilla de la carretera. Y había una mata de chiles en la de chile chilpitín, el que se usa en Sinaloa. En la Nanche fue la primera mata. Ya estaba esa mata cuando nosotros llegamos. Y la cuidamos bastante, esa mata de nosotros. Y en ese pedazo de tierra que le dio, o le prestaron. Se lo dio Mariano Félix, era el encargado, creo, de esa tierra. Que no como encargado, había gente que si quería hacer ladrillo, le decía, Mariano, ¿me prestas ahí? Sí, cómo no. Por eso tenía una parte baja que era de la higuera y tenía hoyos donde la gente escarbaba porque era tierra como para hacer ladrillo. Pero lo que me está diciendo pero esa casa nunca fue propiedad la propiedad nunca fue de ustedes. Nunca registramos nosotros nada. Hicimos casa, hicimos todo, pero nunca no se usaba casa, entonces andar registrando ni nada.
Que alguien le dijo, pues ahí tengo un pedazo de tierra Sí. y pueden hacer su casa ahí. Sí, ese señor era encargado de la tierra. Dijo, de ahí te la voy a dar. Dijo, yo soy encargado, pero a ver, ella se casa allá. Y así fuimos. Fuimos y arrancamos una cocina que era en el Guamuchil de Nueva Yorkones. Un terrado. Y esa fue la que hicimos nosotros ahí, ese terrado. Fue la primera vivienda que hicimos. Y de ahí el mismo Mariano la hacía de albañil y le hizo un portal a mi papá enfrente. Hizo una pared y hicieron viguetas y hicieron como un portalito enfrente del... Y ya después él mismo pegó el ladrillo y hizo una cocinita pegada a un lado del... Él mismo hizo todas las paredes, el señor ese Mariano Félix. Él hacía albañil, él vino y le hizo la casa. Y se pegó hacíamos... no se pegó con mezcla, sino que se pegó con tierra, con barro. Sí. Así se pegaba el ladrillo. Y sí, pues estaba bien, pues la casa no sentaba ninguna viga en las paredes. Lo que está diciendo es que la casa no tenía, como digo, un esqueleto, no le pusieron fierro, no le pusieron nada, nomás No. era puro ladrillo. Por ladrillo. Y ya las vigas esas, él hizo una pared. Y en esa ya se pusieron las vigas a la pared. Y al otro lado también 2 paredes. Se cercó, las 9 arcones se cercaron. Y ya se quedó un portal. Como un cuarto grandísimo. Quedó un cuarto grande. Y un portal. Y ya la cocina. Se hizo la cocina de material y todo. Y se usaba mucho en aquel entonces hacer una pila alta en la esquina para echarle agua, y ahí tomaba uno, le ponía un jumate y ahí llegaba uno, tomaba agua. La pila de agua, ¿y esto se ponía en el techo o no se ponía? En una esquina. En una esquina ahí hacían la pilita. Una pilita que agarraba más o menos unos facilito, unos 50 litros. No llegaba a 50. Sí, más o menos 50 litros de agua. Es que allí lo que había, ahí tomaban. De ahí tomamos No había agua. ningún filtro que diga que se está filtrada, nada. De vez en cuando en la mañana amanecía una rata ahí adentro que venía a tomar agua y se le decía onda cuando no estaba llena. Como estaba bien demadita y bien hecha, muy bien hecha con cemento, se rebalaba y caía adentro, pues a tirar toda el agua y a lavarla y echarle nueva. Y nunca nadie se puso malo que usted ha escuchado de alguien en el rancho que por no limpiarla o por... No, cada 2 días mi mamá se encargaba con la muchacha que lavarla y todo. Y hicimos tratamos de hacer teníamos un pozo, hicimos enfrente del arroyo. Un pozo en un padrón de Tucuruguaya, y de ahí le damos como agua al ganado y todo eso, pero cuando llovía, venía el arroyo y tapaba ese pozo. Entonces yo traté de hacer una noria atrás de la casa. Me la marcó mi papá que había mucha agua, pero nunca se dio cuenta él que la piedra estaba muy dura, ni los barrenos le hacían. Wow. Entonces yo, en la punta de un corral, yo me dio por hacer una noria. Papá, ¿cómo la voy a hacer una noria aquí? Pues estaría bien, dijo mi papá. Cuando dijo que estaría bien, él se fue y no, me puse yo. Quizá voy a decir unas palabras que de un señor, una vez un yerno de un señor, Antonio Rocha, que ese era Chuy Jacobo, acarreaban agua de la noria de Antonio Rocha. Y se enfadó, no sé por qué, se le decía lejos ya el agua. Y se puso a hacer una noria. Toño, que era tío de nosotros, primo hermano de mi papá, le gustaba mucho decir versos. Todo el tiempo, a cualquier cosa le buscaba. Y arrancaron los nietos de él a avisarle a su papá Toño. Pa' Toño, mi papá va a hacer una noria.
Dijo, ¿cómo la va a hacer? Si la hace cuadrada, no le hace nada. Si la hace redonda, la hace monda. Él le gustaba, él así era pues de hacer rimas, pues hacer versos y pues hombre la comenzó a cuadrar y no le hizo nada. Estaba muy duro la piedra. Parece que después a los años hicieron, pero en otro lugar. Pues yo la comencé redonda y sí la hice. Pero lo que me tocó que no agarré tucuruguay, no agarré nada fuerte, nada macizo para poder yo comenzar a demar esa noria. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, tu curumay? Tucuruguay es una tierra, es una tierra dura, que no se puede derrumbar, que no es algo que se halla en la orilla de los arroyos o en lo profundo de la tierra. Cuando no hayas la piedra, primero hayas el tucuruguay. Yo pensaba hallar tucuruguay como yo miraba que había en el arroyo. Y no alcancé el tucuruguay. Cuando yo rompí para abajo, y ya empecé a agarrar pura arena, y ya no me gustó. Entonces dijo mi papá, no te dé cuidado, dijo. Yo sé lo que voy a hacer. Pues nos fuimos un día y nos trajimos un tubo de cemento redondo. Casi fue en la medida de la mentada noria. Entonces lo que hicimos, trajimos ese tubo en un carro y lo aventamos para dentro de la noria. Y yo lo escarbaba y como lo iba escarbando, el tubo se iba yendo. Era de cemento, de tubo. Como lo iba escarbando, el tubo iba caminando para adentro. Hasta que lo llegué en muy buen agua. Y entonces arriba del tubo demamos la noria. Si esa noria no se da porque esté todavía. Pues pusieron el tubo ahí abajo de la noria y ya se cementó bien. Sí, la fui escarbando y como le iba escarbando se iba yendo para abajo él. Yo lo escargaba por los lados así. Y sí, hasta que ya nos dimos cuenta que era en buen agua y luego como lo estaba haciendo en mayo, que es cuando el agua los venenos están más hondos. Ya, más dijo mi papá, con eso está bueno, dijo, porque ya es mucha agua la que hay. Y ya compramos la clase de ladrillo que nombra cuña. Esa lo puedes demar a la vuelta y vuelta. No es esquineada, no es especialmente para que dé vuelta. Y sí, empecé yo. Me acuerdo que de plomada era una botella de que trae la esencia de vainilla. Para mí era mi plomada y era todo lo que yo ocupaba. Y me salió derechita y ya la subí hasta arriba. Ya arriba ya hice cemento, ya antes de salir arriba ya hicimos cemento y pegamos la cuña con cemento. Primero se le echa tierra, arena para rellenar. Pero ya después ya no. Ya se hace lo último que se termina con cemento. Hasta arriba le puse sus horcones, su rondanía y lista para jalar agua. Para darle agua al ganado. Y de ahí hice una pila. También. Hice una pila pegada porque ya teníamos bastante ganado, entonces hay que darle agua. Hice una pila bastante larga, yo creo como estaba cerquita de los 10 metros de larga. Y teníamos un bote y una manguera, entonces la manguera la poníamos a la pila, le sacábamos agua y le echamos al tambo y ahí iba a dar la pila. Bueno, pero antes de eso, yo la hice a mi modo nomás. La demé, bien demadita, la enjarré y todo me quedó muy bien. Y yo, con poquita agua, le lavaba el cemento para que fuera agarrando. Y le dije a mi papá, mire, la vamos a echar agua como un cuarto y así para estarla lavando. Para estarle echándole agua al cemento para que se amacice. No, hasta unos 3-4 días la vamos a llenar porque no le puse yo varilla, no le puse nada. No tenía nada de macicez, pues, que le hubiera puesto unas dalas en las esquinas alrededor para que tuviera macicez. No, era puro ladrillo, nomás amarrado, puro ladrillo, pegado con cemento, con mezcla, pero con leche de cemento, pues, para que...
y de ahí bien de madita con cemento. Mi papá estaba tan emocionado que nos acostamos nosotros, le tenía agua como un cuarto y se puso a saque agua y nosotros acostados y llenó la mentada pila. Yo lo que tenía miedo que la llenara porque sabía que el agua era pesada y podía romperse. Bueno, pues sí, la llenó y ahí estuvo llena. En la mañana, como eso de las 7 de la mañana, cuando vimos un tronido. ¿Y qué pasó? Y ahí vamos para la noria, que está retiradito en la casa. Fue, no sé, trozó un pedazo de la pila. No aguantó el peso del agua. Sí. Y luego, como estaba fresca, se abrió. Ya sabrás, a batallar de nuevo, a comenzar yo y a remendar todo eso. Pues se quebró a un lado nomás. Uh-huh. Y ya tuve que hacerla de nuevo otra vez. Después duró más de 8 días y no la quería llenar. Y esa pila nos sirvió muchísimos años. Mucho tiempo. Ahí bebía agua el ganado. Y para vivir, pues ya dijo que tenía ganado. ¿Pero sembraban también o era nomás pura? Sí, también sembramos las tierritas que teníamos y empezó mi papá con más ganado y más ganado. Empezamos tenía que comprar rastrojos. Empezó a comprar ganado muy bueno, muy fino ya. Pero por la casita a mí, yo pues se me hacía muy chica y me da vergüenza a mí vivir allí porque en una de esas pues decidimos hacer una casa y vine yo para acá, para Nogales, a una emergencia que hubo. Y cuando regresé ya comenzamos a hacer la mentada casa, a comprar material y se hizo una casa de material que es la casa vieja que está allá. No sé ya ni de quién sea, pero la armazón ahí está todavía. ¿Y qué es lo que qué es lo que sembraban en ese tiempo? ¿Qué es lo que en las tierras que tenían? Pues se sembraba milo, sembraba maíz, ajonjolí, ya de temporada de garbanzo. Garbanzo es lo que sembramos más. Frijol para la vida nomás. Era nomás para la... ¿Y cuánto cambiaban? Comenzaban como en la temporada, como al comenzar el año. Por decir, vamos a suponer cuando... Allá cuando se siembra, se comienza a sembrar es en julio. Se preparan las tierras con tiempo de día antes, pero si te vas a sembrar de temporal, le nombramos nosotros cuando es de humedad que tiene que hacer barbecho para que quede humedad en la tierra. Ya se destina un pedazo de tierra para eso, para garbanzo, para frijol, y ese no se siembra. No se siembra de aguas, sino que se comienza a beneficiar de los últimos de agosto. A beneficiarse que sea para garbanzo, para frijol. Y esa es la siembra que hace una temporal. Se hacía en aquellos tiempos. Y lo siguen haciendo la gente, pero así era. Entonces empezamos a rentar tierra nosotros, hasta que le dije a mi papá, ¿sabe qué? Ya esto ya no está muy bien. Vamos a tener que... pues yo, antes de eso me vine para Estados Unidos. Yo quería saber lo que era el norte. Eso fue el 73 me vine yo. Todavía no cumplí los 21 años. Aquí los cumplí, aquí pues ahí le decían 5 puntas. Pero era un poquito más allá, era un rancho ahí. A ver, antes que comience ya es como que se brincó ya a los 20 y algo años. Pero como los años de usted como de adolescente, de muchacho, pues, cuando dice mi tata, pues ya estaba ganando ganado. No, pues si voy a contar todo,
yo, como dices tú, es cierto, me brinqué mucho de la vida, me brinqué mucho porque, pues comenzamos, tenía mi papá un carro viejo, un 52. Yo comencé ahí a ser mecánico, comencé yo a manejarlo de, ¿Y qué 52 qué lo que es un era? Chevron, troque Un de 5 turno. toneladas. Comencé yo a manejarlo yo como de 9 años, era chofer de patio, 8 9 años era chofer de patio. A ver, cuántos cambios tenía esa trocona? Ese tenía 5 cambios, 5 o 4 para adelante y la reversa. ¿Y era doble de rodado Dos rodado atrás. Y ese era de 6 voltios y no tenía mucha fuerza la batería. Así es que cuando no te prendía al puchar el motor de arranque, porque era de puchón, una bola que le puchaba a uno, pegada al acelerador. Tenía una manivela. Metía la manivela y a darle la manivela. esa mirada estaba enfrente de la troca, ¿verdad? Enfrente y la metía uno donde van las poleas. La polea del motor. Ahí tenía donde trabarse. Y a darle vuelta y a la vuelta prendía de volada. Ese troque me tocó mi primer mecánico. Mi primer mecánica ahí. Se me abrieron los platinos y no sabía yo cómo. Tuve que traerlo jalando para la casa y a otro señor, José Monzón, fue el que fue a la casa a inyectarse y ya le platiqué. No, pues él me enseñó que, fíjate, señor, era la Poma. Ese tenía una camionetita azul, viejita también. Me enseñó cómo arreglar los platinos y no, pues ya de ahí para adelante se abrían, no se cerraban y yo los arreglaba. Y yo de la edad de 12 años, yo le puse el árbol de leva a ese troque, sin saber yo ni cómo eran los motores. Le El preguntaba árbol de leva, ¿qué es eso? dónde caminan los botadores, Ah, ok. que allá le decían los balancines, suben y bajan y suben y bajan, son los que puchan al motor. Sí. Entonces el árbol de leva en un grande se quebraron. Y yo lo desparpajé y lo volví a armar y lo quise prender así, no, hombre, fue un alboroto grande, pero sí prendió. Pero no, luego lo apagué y ya, Chalo Cázares del Guayabito, el que me decía qué es lo que iba haciendo. Yo todos los días le salía para preguntarle qué. Y ya él vino y lo aniveló. Él vino y ya cuando le dije, ¿sabes qué? Ya prendió, pero no supe qué modo. Pues no sabía yo, nunca había visto ni cómo. Y ya él vino y ya le dio los ajustes en los balancines y ya quedó el troque listo. Se fue la historia de él, pero ahí ya me enseñé. Yo ya a los 12 años traía el carro por todas partes. Mi carro viejo. Así comenzó ¿Y es el único carro que tenía en ese tiempo? en ese tiempo, sí. A ver, ¿y cómo de grande estaba el rancho? Como digo, pues usted vivían en el que le llamamos la higuerona por el árbol que está ahí, pero ya pero no estaba, no eran partes del hormiguero. No, No, ni de la Poma. tampoco. No, ni de los Ojos de Agua, que tampoco. En ese tiempo, ¿cuántas personas vivían en el hormiguero? El hormiguero estaba figurado por 33 casas, me parece. Casas. No sé cuántas personas serían, pero 33 casas eran casas de rancho, casas que tenían sus corrales y norias. No todas tenían norias, pero ahí se servía uno del otro. Y en La Poma, ¿cómo cuántas casas? En la Poma era más grande, había como 60. Porque se componía de la Poma, el Ojo de Agua. Y le decían el Cedro, aunque el Cedro tenía 3 casas, pero así le decían. Pero era la Poma. No estaba registrado por otro. Y como el hormiguero, tenían su mercadito, su tiendita o no. Bueno, en aquellos años, cuando yo estaba chico, el que tenía el negocio más grande era Angelito Bagiola, que era el papá de Tino, mi tocayo, que ya murió para descansar, Nelio, y Gil, y varios hermanos, Lupe y los otros hermanos también. Y la Fini, que fue cuando murió la mamá de ellos, pero era un
un abarrote grande que tenían ellos cuando yo estaba chico, estaba en la escuela y todo eso. Era lo más grande que había ahí. Y en la Pómata también había otro. Sí, Crescencio Lenes, que le decían Chencho. Y José Monzón, que te digo que me arregló el troque, que me enseñó a ajustar los platinos del troque, también tenía barrote. Pero ese nomás era lo necesario, ¿no? Sí, lo esencial nomás. Como que Por lo que se ocupaba para los para ranchos. las tortillas, para... No para las tortillas, porque para las tortillas nomás se usaba el maíz. El que tú levantabas y todo eso. No, ahí casi ni frijol. Sí tenía frijol él, pero casi lo que era azúcar, piloncillo, Especies, casi. especies, sopitas, lo más esencial. Y luego lo que era para el trabajo de uno muchas veces, como era puro arado, pues las colas de arado. En tiempo de aguas, pues había collares para los bestias, tenían cositas así, pues, que vendían ellos. Si te hacía falta una lomera, que es la que va en las cadenas, ahí las hallabas. Así eran esos abarrotes, provisionalmente. Y ve que de donde están colgados por los ranchos, el pueblito más cerquita es Pericos, ¿verdad? Pericos. Y son como que unos 15, 20 millas de... Pues de ahí son como, ¿qué son? Me parece que son 19 kilómetros de ahí de La Poma. 19. Que decíamos nosotros 20 o 21 de acá al hormiguero. De acá. Y ahí en Pericos. y en ese tiempo ahí en Pericos, pues ahí se agarraba ya lo que ya se podía conseguir más cosas. Todo. Casi todo se conseguía. Ahí entonces, en aquel tiempo cuando yo estaba chico, Pericos era un lugar de mucho grano. O sea, ahí se vendía todo el grano. Todo lo que levantábamos en los ranchos alrededor ahí iba a dar. Era otra vida, era algo diferente. Que vendías tu grano y mi papá echaba un viaje de 1,000, vamos a poner a Julano de tal, echa un viaje. Julano llevaba el mentado viaje, lo vendían. En el mismo troque se venía para atrás a la bodega, lo tiraban, iban a la báscula y lo tiraban y regresaban y volvían a pesar el carro. Y ahí ya sabían cuánto había sido y ahí les daban el cheque y ahí iban al banco, feriaban y iba dinero para la casa. Y a mi papá le pagaban su viaje. Ya era algo pues rápido de que había dinero entonces. Aunque había sido barato, pero rapidito había dinero para comer. Y de Pericos a Culiacán son unas 30 millas, ¿verdad? Bueno, no son millas, son 34 kilómetros. Millas podrían ser que 20, más o menos. A Culiacán, y ya a Culiacán se iba pues a las cosas. Acá era lo más provisional, pero todo el viaje era Culiacán. Toda la cosa era Culiacán. Ya si ibas tú muchas veces a perfeccionar granos o fertilizantes, era Guamúchil. No sé por qué, pero Guamúchil fue uno. En ese tiempo, ¿qué necesidad tenían ustedes como gente, como personas de rancho para ir para Culiacán? Más para ¿qué es lo que se puede agarrar en Culiacán que no se podía agarrar en Pericos? Pues principalmente las cosas se agarraban más baratas. Por decir a Culiacán hay que ir, por decir, a ir a traer mercado para y entrado de aguas, hay que ir a traer todo lo que es harina, piloncillo. Se usaba mucho que el cubito de caldo de pollo y las sopitas y lo más esencial. Pero ya se iba para todos los médicos, a los doctores, a todo, era Culiacán. Todo lo que se ofrecía era, por decir, llantas para el troque, todo era en Culiacán. Pero pues llegó un tiempo, yo estaba ya cachorrillo, ya, cuando mi papá chocó el troque en el crucero de Pericos. Él atravesó, dijo,
Le preguntó a un señor, ¿no viene carro chico? No, le dijo, viene lejos. O sí, pero el carro iba a cruzar despacito y el otro era un automóvil. No llegó y le pegó y se volteó. Y ahí se acabó el carro ese. Ya la tristeza de uno ya, porque ahí comíamos. Cuando comenzaba la zafra, pues, aunque no hubiera zafra, de todas maneras, gente quería un viaje de una cosa, de otra, lo que fuera, y el troque lo preferían porque le cabía más que una camioneta doble rodado. Y eso era la, lo que tenía más trabajo ese troque, aunque estaba viejo, pero estaba muy bueno. Mi papá le hizo el caste, todo lo que es madera, miraba bien el troque. Pero se acabó. ¿Y cuando se acabó, qué es lo que hicieron después? ¿Cargaron otro troque o qué se invirtió? Sí, ya después, ¿Y cuál año fue eso? ¿Cuándo pasó? pues eso ya fue como el 70, yo creo. Algo así. 70. Sí, porque pasamos dos años sin carro nosotros. Era bien triste. El que pues es el que nos daba comida y de la otra manera pues ya no había entrada de ese dinero. Pero en esos ranchos, hasta en estos años, no había muchos carros, ¿verdad? No había carros. Como en los hormigueros. Está diciendo que había 30 casas, aproximadamente. ¿Cuántos carros había? Ni uno. Ni un carro en el hormiguero. Ni un carro no había. 30 casas, no había ni un carro, pero ustedes sí tenían uno. Sí. En la Higuerona había un carro ahí. Y a ver, en La Poma, 60 casas. José Monzón tenía carro. Ok. Y el otro abarrote de Crescencio Elena y Chencho que le decían, el señor que le en la bodega allá donde a él lo surtían de todo su abarrote, le vendieron un carro, una camioneta 63 Chevrolet. Y esa es la que había cuando mi papá tenía el carro viejo, también estaba la camionetita esa. Uh-huh. Cuando mi papá acaba el carro viejo, pues nosotros hicimos un dinero. Y resulta que ese dinero, el señor ya no quería la camioneta porque parece que les había salido mala. Supuestamente él le metía mucho dinero. Entonces, con ese dinero que hicimos, fue mi papá y se la compró. Eran 10,000 pesos. Y en los 10,000 pesos se la compró. Y ya teníamos carro a perdida y más nuevo. 63. ¿Y era también doble rodado? ¿Era doble truck? rodado, pero ya era caja chiquita, pues. Ya no era como el troque, pues. Pero sí. era, de todas maneras, Para carga todavía se la puede. carga. Y ya empezó mi papá a trabajar. Me dijo, mijito, yo quería comprar ropa, porque no tenía ni ropa, ni zapatos, ni guarachi, ni sombrero, ni nada. Pero pues, digo, mira, yo nomás agarro dinero y te compras ropa. Déjame usar este dinero. Y sí, se lo di. Ese dinero lo había hecho yo. Se lo di, compró la camioneta y sí, hasta eso que sí, ya fue otra cosa. Mi papá comenzó a trabajar en lo de él. Mi papá estaba bien agüitado. Mi papá era bien triste porque él estaba impuesto a salir en su carro viejo, aunque estaba viejo, pero ¿y ahora a pie? Pues no. En esa rancherada, en total de cerquita de 100 casas, nomás había. Y ya cuando incluían el carro de ustedes, habían más 3 carros. Sí, en eso... No, pero no, es todo, no. Carros, automóviles, era todo lo que había. No, automóvil no había. No, digo de trocas, automóviles, Ya después... etcétera. Ve que hasta el 70 y... ¿Cómo digo? ¿Estaba hablando que el 70, 71? Ya en esos años, cuando nosotros compramos esa camioneta, Benito, un hijo de José Salazar, José Salazar le compró una camioneta a Benito. Entonces ya había más. Estaba Benito, estaba la camioneta de Chencho, que después fue nosotros, y José Salazar. José Monzón, que tenía esa otra camioneta. La Poma estaba bien porque ya tenía 3 carros, como quien dice. De mi papá estaba pegado a la Poma, pero en Miguero no había ni un carro. Y te ibas al Guamuchi, no había ni un carro. Hasta Ramón Pérez, allá en la jurisdicción, sí tenía carros. ¿Y dónde agarraban combustible? En Pericos. Y José Salazar,
Como por ahí era pasada de todos los carros que iban para la sierra, era la carretera que va a Badiraguato, pasaba por ahí. Sí. Entonces ahí José Salazar él tenía no barrote, era como, pues vendía lo esencial nomás, sodas y así como panes y cositas así, cigarros, pero él tenía Como una licorería casi. Pues sí, porque vendía licor, vendía licor también, pero en escondidas. Ah, ok. Sí, él era muy penado, pero él lo hacía de todas maneras. Ya Sí, sea que vendían vino, vendían caguamas en aquel tiempo. Que era Alcohol con soda. era como el Oxxo. Ándale, El más 7-Eleven. o menos. Así más o menos. La parada para... Ok, espera que la parada ahí en La Poma, ¿a cuánto para para Badiraguato? Pues de ahí creo estaba lejos todavía, como 30 kilómetros todavía. Y en la O carretera. menos, porque haya sido menos, no me recuerdo bien, porque como ya dabas vuelta por el rincón, por las higueras, rincón y todo eso, y ya por eso era más lejos. Sí. Que todavía sigue, porque la carretera sigue por ahí. Pero muchas veces la gente, en vez de agarrar el camino para allá, se va para la Majada y se va derecho por allá por la Majada. Y pues hablando, mira que cómo se movía por la gente que necesitaba que ir. Había ¿cómo le dicen? Una tranvía que... Sí, los Cázares tenían dos rutas. Hicieron 2 rutas, una temprano ¿Y esos Cáceres dónde son? del Guayabito, ¿Y el güeyito dónde está? enseguida de la Majada, entre medio de la Majada y los Mapaches. Ah, ok. Es una familia que todo el tiempo se dedicó a la transportación, porque ellos tuvieron tranvías viejísimas, y tranvías primero, y ya después al último compraron 2 autobuses locales ahí, que eran 2. Uno tenía José Cázares, hermano de Chalo, y el Chalo tenía el otro. Y ya lo manejaban los hijos, esos autobuses. Llegaban tenían la ruta creo hasta la jurisdicción, pero no podían llegar a veces hasta allá por el clima o lo que. Llegaban a veces nomás hasta, cuando primero pues que estaba llovido, a veces nomás hasta La Poma. Hey. Cuando estaba mejor llegaban hasta el Hormiguero. Y a veces que nomás hasta el Hormiguero porque ya no les convenía ir más hasta el Guamúchil. Casi nunca iban al Guamúchil. Más antes sí, cuando yo estaba chiquito, que vivían en el Guamúchil, hasta el Guamúchil llegaban las tranvías. Entonces, ese era el medio que tenía la gente para salir a Culiacán. Entonces ellos iban y venían, daban la vuelta, y ya después hicieron una ruta que venía uno de los camiones, venía en la tarde, y tenía otra ruta, se iba para atrás y llegaba en la noche para atrás. Pero ya fue ya después. Aquí ya no, pues ese era el sistema de como de bus, esa era la transportación para muchas personas. Aparte había un camión que venía desde San Benito. Salía ahí por las... ¿Y San Benito dónde está? San Benito viene siendo Mocorito. Ah, ok. Entonces, está retirado. Te queda más cerquita salir a Mocorito y a Guamúchil, pero no, ese tenía de San Benito venir para el lado de Liguerita, salía acá pasaba por Batequitas, el Llano del Rochín, las Higueras, y ya pasaba por La Poma, pero más tarde, ese venía por esa ruta de ahí, para toda la gente de Batequitas, toda la gente de para aquel lado, en ese se venían. Y ese también daba la vuelta en el día. Había una que le decían la Chivera, era una tranvía. Esa en la madrugada la hallabas ahí con José Salazar, no te digo que ahí llegaba la gente. En la madrugada iba para Culiacán. Y era la que tempranito regresaba para atrás. Ese iba muy para la sierra. Parece que regresaba, salían más de Badiraguato, parece que supe. Pero había tranvías que se iban más a la sierra. Esas no tenían hora. Ni de pasada, no podíamos esperar una de esas porque no. ¿Y cuánto se cobraba por eso? ¿Cómo? Yo me acuerdo lo primero que eran 5 pesos.
¿No tenían tarjeta para la Visa o el Mastercard? O un pase que comprabas por año o por mes? O... No, te daban había un boletito chiquito con número. Ey. Ya después, pero cuando primero que cobraban los dueños, pues no. Ellos cobraban nomás y tanto eso. ¿Por cuánto es? No, pues tanto, dame tanto. Y que van los chamacos y que eso, no, pues dame tanto nomás. Y va. Así era nomás. No había boleto ni nada. Ya después cuando pusieron los autobuses, entonces a los que manejaban los autobuses ya les dieron boleto. Boleto ya para saber cuántos boletos gastaban y de cuánto dinero iban a recoger y así. Ok, por los automóviles, ¿cuándo usted notó o cuándo pasó que este la gente ya como había más dinero para automóviles? ¿Cuándo miró un alto en consumo de transportación? Que pues ya, Pues mira, no sé si puedo hablar de esto. ¿Se puede? pues si no comienza, ¿cómo vamos a ver? Pues es que pues todo se ha movido porque ha sido regiones muy pobres, que no ha habido ayuda del gobierno, no ha habido ayuda de nada y entonces uno le tira otras cosas prohibidas. Porque si vamos para atrás, no quise mencionar cuando compré el primer carro, fue de eso, que le di dinero a mi papá para eso. Pues sí, nomás no diga nombres específicos, puede nomás en general hablar. Entonces, pues ya empezó el movimiento porque, Y cuando dice el movimiento, ¿qué es lo que está diciendo el movimiento? pues, Pa- pa- de cosas ilícitas, pues. Pero era pues para uno, nomás era para producir uno, para vivir mejor, para tener algo que no teníamos. Uno no pensaba en los daños que estaba haciendo o que se iban a hacer con eso, pero uno pensaba en lo de uno nomás. pero ya está pensando algo que es legal aquí en California. Bueno, pues sí. Entonces eso fue lo que nos comenzó a sacar un poquito poco a poco de pues la pobreza que teníamos. Cuando yo me vine, que platiqué antes que me vine para acá para Estados Unidos, yo me vine con un hermano. Bien a gusto estuve aquí porque él se encargó de mí y todo y bien a gusto. A ver, ¿y cómo cruzó? ¿Cuál año fue cuando pasó esto? El 73, recuerdo muy bien. ¿Cuántos años tenía usted? Yo estaba en los 20 años. Llegamos nosotros. ¿Y su hermano cuál era? Era Rodolfo. ¿Y cuántos años usted tenía, Rodolfo? Pues bueno, si yo tenía 23, él era como unos 15 años mayor que yo. Entonces tenía, ¿qué? 38, más o menos. Y no, yo tenía 20 años. Eso fue el 73, yo tenía 20 años. Yo andaba para cumplir los 21 años. Eso tenía yo 20 años cuando yo me vine. Entonces, pues yo estuve bien a gusto aquí. Yo lo que quería era conocer Estados Unidos. Y... A ver, pues, ¿cómo fue la cruzada? ¿Cómo estuvo? Ok, fíjate una cosa. Cruzamos ahí cerquita de San Luis, Río Colorado. Y nos acostamos ahí ahí el coyote, ¿no? Que la guía que llevábamos nos acostó ahí en unas huertas de naranja. Yo estaba bien dormido, bien a gusto. Yo parece que estaba en mi casa. Cuando me despertaron, todos, vámonos, porque ya llegaron por nosotros. Como yo fui el último que desperté, me tocó la cajuela. Era un chinguahue. Pero, ¿lo recogieron en México? No. No. A ver, ¿Cómo cruzaron? Pues no te digo que cruzamos, pues no había ni el hambre. Ahí cerquita de San Luis. Es que nomás... Caminamos nomás. Había un alambrito como de 1 metro nomás. Y yo me acuerdo que sí cruzamos unos laterales que le nombramos canalitos así encementados.
Y Rolfo apenas lo brincaba. Y decía yo, y a mí me sobra. Entonces, espérate, Rolfo. Brincaba yo y entonces lo esperaba. Cuando él brincaba, lo volaba, me daba la mano y lo jalaba yo. Que no se me fuera a caer al agua. Y ya caminamos como una hora, yo creo. Es que la barda era, ni era barda, era No, nada. una lambrita nomás de... Un alambrito como para que no se pasaran, yo creo, ni las gallinas, yo creo, porque era como de 1 metro. Sí, era bien tupidita, pero no. Y ya pasamos. Y como te digo, yo me acosté a dormir cuando ya llegaron por nosotros. Ya venimos hasta Los Ángeles, acá vivía, tenía un apartamento Eleazar, el Quito, Israel y Gil. Pues ahí Rolfo trae la dirección y ya no llegaron ahí. ¿Y qué parte de Los Ángeles? Pues yo ahorita no le hay ni rumbo y conozco bien Los Ángeles, pero ahorita no me acuerdo no sé ni dónde. A ver. Porque ya tumbaron esos edificios, tumbaron los Rolfo fue Gil fue el que me ha dicho. ¿Y por todo el camino fue acostado No, sentado bien a gusto. Esas eran un Chihuahua y tenían asientos encontrados. Entonces veníamos sentados. Toño, no, el hormiguero, que todavía vive. Y yo. ¿Y qué? Esto primera vez en el país, los Estados Unidos, Primera vez. ¿qué es lo que mira? ¿Qué se le hace raro? ¿Qué mirando? Pues gente güera, pues ya te impuesto. Si la gente que no sabe, pues hay mucha gente güera en Sinaloa. Fíjate que no es nada nuevo, pero escuchar el otro lenguaje, ¿qué es lo que puede usar de su primera experiencia? No, pues como mi papá sabía inglés y hacía muchas pláticas en inglés, ya había aprendido mucho yo. Y a ver, y dígame, ¿en cuáles años mi tata había, don Francisco Angulo, cuáles años había venido para acá? Él vino del 40 y tantos, como el 40, él ya andaba por acá. Él estaba trabajando aquí mientras estaba la guerra allá. Sí, mi papá le tocó esa vez, cuando la guerra, él trabajaba aquí. Como bracero, ¿verdad? Como bracero, ilegal. Como era güero, decía que él nomás se traía un traje. Cruzaba el Mexicali, se ponía el traje y agarraba un autobús y compraba un periódico. Y él pasaba por la migración como un gabacho. Y es que también, pues, mi tata, pues, don Francisco Angulo, pues, ojos azules, güero. Sí, güero. Alto. Güero, él, alto. Güero con gabacho. Y él así pasaba. Cuando no fue de contratado, se venía él. Y trabajaba por acá. Él tenía donde llegar al lado de Fresno. Mentaba mucho el Baicelia, mentaba mucho Tulares. Todo ahí tenía él sus el Valle conocidos. Central. Él sabía dónde llegar ahí. Ya nomás le hablaba por teléfono a un matrimonio que ellos los asistían y él. ¿Cuáles años había? Él dijo, los años 40, después... 40 y tantos, él estuvo viniendo bastante, por decir, cuando él conoció a mi mamá, pues iba de aquí. Y entonces él estuvo, le pasó algo, un accidente, un accidente vamos a decir, porque estábamos esperando la poda de la uva que se hace en diciembre, en enero, yo no sé cuándo, pero ahí en Fresno. Y les pagaban todo, les daban comida, les daban todo, donde vivir y todo, esperando para que no se les fueran para la boda. Y pues llovía y amanecía mucho hielo, había mucho hielo así. Entonces un señor le hizo una travesura, un compadre de él, le puso un pedazo de hielo dándole acostado en el estómago. Y a él las tripas se le hicieron como nudo, es lo que dijeron. Él de ahí salió al hospital. La hernia, ¿no? Es lo que es, ¿no? Pues en el estómago. Las tripas se hicieron nudo. Y entonces él se fue vino la ambulancia y se lo llevó al hospital, ahí a Fresno. Y él estuvo como casi los 2 meses, creo, para poder aliviarse de eso. Cuando eso pasó, mi papá pues no tenía nadie aquí, pues ya quizás todos ya se habían ido y ya no había nadie. Y entonces el hospital lo tomó preso a él.
y lo puso a trabajar. Mi papá se enseñó a inyectar primero en intramuscular, que es en la nalga, y después lo enseñaron en la vena. Lo tenían trabajando sin paga, preso, ahí en el hospital. Yo no sé cómo, pero él así. Y como toca la casualidad que en una de las veces que a él le tocaba sacar sangre, le tocaba así, le tocó miró que era un mexicano. Y aquel señor empezó a platicar con él. Oye, ¿tú trabajas aquí? Que no, dijo, no trabajo. ¿Cómo? No, digo, a mí me pasó esto y estoy preso. Porque no pago, dijo, y tengo que pagar con trabajo. ¿Cómo? Dijo. Y pues nunca pensó mi papá que ese señor era un cónsul. Y ahí pues comenzó a platicar y a darle toda la información. Entonces el cónsul se movió. Ahí pues ahí se supo para qué estaban ellos aquí. El cónsul es unas personas que pueden ayudar. Yo no sé ahora cómo se muevan, pero es ayudar al emigrante, al de su país, porque para eso están, supuestamente. Hey. Entonces ya él hizo algo y lo sacó a mi papá de ahí y lo mandó para México. Pero para entonces ya llenaron papeles y de todo lo que él había trabajado, cuando había entrado. Ya se encargó él de todo. Él se encargó de todo el proceso y lo mandó a mi papá para México. Entonces a mi papá, con el tiempo, le mandaban cartas y llenaban papeles y para atrás. Pero mi papá tenía conexión con el cónsul. Mi papá, cualquier problema, cualquier papel que le llegaba, que le hablaban de Badiraguato, no nomás de las higueras, de Badiraguato. Lo citaban y tenía que ir. Y cada papel que le llegaba, le hablaba a él al cónsul para saber si qué firmaba o qué no firmaba. Y sí, hasta que le dijo, mira, te van a llegar unos papeles. Y esos papeles no firmes. No vayas a firmar los papeles hasta que no te van a entregar un cheque, porque ya te lo voy a mandar yo. Y sí, ya llegó el mentado cheque. Llegó la cita, lo citaron a mi papá y ya fue. Y mi papá tuvo un problemón grande porque no quiso firmar. Lo quisieron hasta meter a la cárcel porque le dijo a mi papá, pues mi papá como sea sabía como lo que estaba pasando. La cosa que le dijo el cónsul, que si él firmaba el papel, los papeles que le daban, y no le entregaban el cheque, ya no se lo iban a entregar. Se quedaban con el cheque ellos, porque había pasado muchas veces esas cosas. Por eso el cónsul ya estaba bien aconsejado a mi papá. Entonces mi papá le dijo, si no me entregan el cheque, si no me entregan un cheque, le dijo, yo no puedo firmar aquí. No tenemos cheque, tenemos que firmar papeles para mandarlos para que nos manden el cheque. No, le digo, no, yo no voy a firmar. No, hombre, hasta la policía la mandaron traer y que quién se... No, un alboroto, que lo querían meter al voto. Una bola de sinvergüenza. Sí, pues no tuvo remedio. Mi papá dijo, ok, me voy a ir a comer. Porque ya de la legata en la mañana ya era muy tarde. Y voy a ir a comer. Si cuando venga, dijo, yo no tengo el cheque, le dijo, ya me voy, porque se me da tarde. Y yo voy a Culiacán y voy a hablar con una persona que tengo que hablar. Y sí, mi papá ha decidido, ellos amenazándolo, pero de modo, se fue. Fue y comió en una fondita por ahí y ya regresó. Cuando regresó ya le dijeron, oiga, fíjese una cosa, oiga. ¿Qué pasó? No, mire, digo, está empapelado el mentado cheque, aquí está. Qué casualidad. Sí, pues, pero pues ya vieron que mi papá no iba a soltar, dijo, no. No, porque aseguro que si firmaba eso era una autorización para que ellos se quedan con el dinero. O una transferencia de fondos o algo así para que había recibido el dinero. Para que legalmente dijera, pues, o para que comprobante, pues, no, pues ya lo agarró, o lo agarró, pero lo está dando a esta persona y... Sí, ya con eso ya. Pues ya le entregaron todo a mi papá y mi papá se vino
por una parte y agarraba veredas por otra porque tenía miedo que alguien le saliera y le fuera a quitar el cheque. Sí. Dice que él se vino por una parte y tiraba por otra y no, por el mismo camino que se fue no regresó. Es que para atrás, para usted llegando a los Estados Unidos, fue que usted ya le habían platicado sobre el norte, de perdida. Sí. Mi tata ya le había dicho sobre su experiencia. Sí, Pero, ya sabía todo eso. ok. Pero es diferente ya cuando oír una experiencia ya cuando lo estás viviendo. Así es. Que usted está sentado en la station wagon. Está llegando a Los Ángeles. ¿Qué es lo que recuerda? Lo que recuerdo es que yo cuando llegaron, ahorita llegamos a Los Ángeles y cuando pues pasamos por Indio y pues sí, pasaban los pueblitos y ya seguía la carretera y cuando comenzamos pues ya donde yo creo que donde se junta el 60 y el 10 que comenzaron las casas, dije pues ahorita vamos a llegar. Y camine, y nada, y nada, y nada, y nada. ¿Ah? Y no se acababan las casas. Ahora, estos pueblos sí son grandes. Los Ángeles es grande, decía yo. Y como iba sentado atrás, pues no me tocaba ver los anuncios, ni decir cuántas millas para Los Ángeles, ni nada, pues que iba sentado atrás. ¿Y cuál carretera estaba en el 10 o cuál? Yo calculo que venía por el 10. Sí, porque es el de Indio. Porque yo... Sí, y al entrar a Los Ángeles también, porque yo me acuerdo que se bajó por la calle Soto. Es así, Rodolfo, como lamentado, Rodolfo iba sentado con el chofer. Hey. La Soto, y por aquí te bajar en la Soto. Pues dejó otros en otro lado, los iba a dejar después, pero a nosotros nos dejó primero. Que era Toño, y era Rodolfo y yo. Fue lo que nos quedamos ahí. Toño se fue por otra parte. Toño ya no supo él se fue por otra parte. Y nomás Rodolfo y yo nos quedamos ahí. Nomás Rodolfo ahí, llegamos ahí al apartamento y yo no sé cómo. Rodolfo se fue con el manejador y le abrió el apartamento. Cuando llegaron aquí, nosotros ya estábamos ahí. Pero, ok, vea que está yendo por el 10. Y aseguro que ya siendo troquero, tantas veces que he ido por el 10, aseguro que se mira muy diferente ahora a lo que se miraba ese tiempo. No, sí. Sí, simplemente más antes. Y yo hablo de no nomás de ese tiempo que llegué, muchos años después, no se miraba ningún aglomeramiento de carros, ni tráfico, ni nada. Oye, ¿cuánto estaba el tráfico? No usó el carpool lane. No, estaba el límite a 55. 55 por todas partes. Por todas partes era el límite a 55. Y ve que ya cuando llegó a los edificios grandecitos que estaban ahí en Los Ángeles, ¿sí los vio? No, hombre, los divisé, sí. Cuando ya agarró la Soto, que voy divisando, ay, Diosito, los edificios. Y eso, Rolo, le dije. No, a Toño le dije, Toño, ya es el centro de Los Ángeles. Ay, le dije, yo estoy en Los Ángeles. Se me viene una cosa grande a mí estar en Los Ángeles. Y de Indio a Los Ángeles no pararon en ninguna parte que diga que pararon al baño o a echar gasolina o No me acuerdo. De la frontera fue directamente a Los Ángeles. Desde la frontera, no me acuerdo que ese carro paró nunca. Hasta ahí. Ya que llega a esos apartamentos ahí con mi tío Gil. Ya estaba ahí. Sí. Y de allí a Papas no se fueron. De ahí llegamos como un miércoles o jueves, no sé qué, algo así. La cosa que hasta un sábado en la tarde, el que nos llevó a Fresno fue Juan Manuel, el Enes. ¿A Fresno? A Fresno. Él tenía un carrito, un Galas 500, 4 puertas. O 2 puertas, no me acuerdo. Pero en ese nos llevó a nosotros. Un carrito azulito, muy bonito. Muy buen carro. Mientras que estaba ahí en Los Ángeles, ¿no fue a una tienda o...? Sí, Gavino Rocha nos vino a visitar, a vernos ahí. Ese un día en la mañana nos llevó al café. Al Starbucks. No sé, pero era puro café, se vendía con pan ahí. Puro café.
de distintas clases, pero café. Y yo ni cafecero era, pero pues tenía que tomar café junto con ellos. No me diga que el café se lo tomó negro ni lo supo arreglar. No, hasta eso que de ahí te lo arreglaban y todo, con leche y todo. Rodolfo estaba enviciado en ese café y Gabino también. A ver, Era una crema, algo así. Muy a bueno. mí no me pasa que la primera vez que fui al Starbucks, al café, y yo nunca he agarrado café. Yo no sabía, yo nunca había, que diga comparado por café o tomar café, yo nunca. Ni cuando estaba aquí en la casa, ni cuando estaba en la casa, pues yo no tomaba café, estaba en la high school. Starbucks, no, pues, ¿qué vas a ordenar? Y pues, quién sabe, mira que un frappuccino, que un macchiato, que esto. Y yo no sabía, pues no, pues no. Ah, pues un café, dije. ¿Y qué el tamaño? Y ellos tienen los tamaños, dicen, que es ¿cómo le dicen? Grande es un mediano y venti es el grande, ¿verdad? Órale. Y pues, ya no, pues grande. Y ok, pues ahí me dan y me dan café, pues está negro. y no, este cochinada está bien malo. Yo pensaba que ya iba a estar arreglado o algo así. No, me pasó. Le dije, está bien malo, pinche Starbucks. No, yo nunca quiero ir para allá. Pero uno no saber, ¿verdad? Sí, pues, no, ahí los arreglaban. Porque yo no me acuerdo de haber arreglado mi café. Ella tiene su Ahí- cremita, No, ya de que lo pedían, decían, con 2 cucharadas de azúcar de rol. Y Gabino también. Ah, pues yo también. Era cucharita chiquita, pues, pero Pero si no estuvieran ellos, usted no hubiera pedido así. no, pues yo quiero saber. Pues lo hubiera agarrado negro como yo. Yo creo que sí. Entonces, pero no eran cucharas desechables, eran cucharas. Ey. Los desechables fue mucho acá después, pero más antes. Y ya pidieron un pan, pues yo también. Que decía como el otro, igual que mi papá. Y y estando allí, sí oyó otro lenguaje, o qué es lo que. Pues oía el inglés, que hablaban inglés. Yo casi sé inglés, decía yo. ¿Qué ibas a ver? Porque a mí me tocó una historia. Cuando vivíamos en esa casa, nosotros en La Poma, venía un cabacho todos los años ahí con José Salazar a un negocio de algo que año por año iba por él. Resulta que esa vez no llevó un intérprete, todo el tiempo llevaba un intérprete y esa vez no llevó. Entonces, me acuerdo que llegó Benito. Chico, ¿qué pasó? Le dijo mi papá que fuera para allá. ¿Y eso? Pues no sé, es que está un gabacho ahí, mi papá no le entiende nada. Nada, no le entiende, dijo. Y a ver si tú mascas el inglés, dijo. O sea, llegó mi papá. Y no, pues fue un alboroto de gente ahí, porque chico, ¿cómo que chico habla inglés? Pues a ver qué. No, pues digo mi papá, hey sir. Me acuerdo cómo se ahorita fue. How are you today? Oye, el gabacho volteó ya como diciendo, de aquí me agarro. Y ya lo que le hago contestar al gabacho, yo nomás me fijaba en lo que mi papá decía. No, pues ya le contestó y se saludaron de mano y ya, no, empezó con una risada el gabacho y ya mi papá platicarle. Y ya le platicó dónde había estado, la historia, para platicar la misma historia de cuando estuvo en el hospital. Ey. Y ahí fue donde mi papá aprendió inglés. Pues mi papá sí sabía inglés. Y yo me di cuenta esa vez, porque para comprenderse y todo eso. Y ya le dijo José Salazar, pues entonces dijo, pues quiero que me interprete y me digas qué es lo que dice. No, pues dice que viene a lo mismo que ha venido todos años, que si tiene el mismo precio o qué. No, pues que sí, pero yo necesito días, digo, para saber cuándo le tengo el producto aquí. Ajá. Y ya mi papá lo interpretó, le dijo, necesita unos días, ya mi papá le dijo qué modo. Ya se pusieron de acuerdo y ya mi papá y él siguieron platicando de otra cosa. Ya. Entonces ahí la gente se dio cuenta, chicos, si habla inglés, dicen. Y yo, mi papá, sí, pues sí. Y yo digo que sí, porque mi papá siguió platicando con él y todo. Y no le entendíamos nada a mi papá nosotros. A ver, ya que estamos para atrás a los Estados Unidos, ¿verdad?
¿Cómo fue el rate de ahí de Los Ángeles a Fresno? Muy a gusto. Un carrito que tenía Juan Manuel, muy buen Ya carro. por el 5, ¿verdad? Pues está visto, por todo ¿verdad? el 5. Y ahí cuando subimos y bajamos, agarramos el 99. A ver, y esa bajadona que nunca había visto usted así. No, pues se me hacía una cosa tan bonita ahí. Esa bajadona, bajamos y que mucho carro, de Juan Manuel, mi carro aquí, digo yo, mucho carro aquí se queda en la subida, dice, por se caliente y todo eso. Yo, gracias a Dios, mi carrito sube y baja, porque Juan Manuel lo hacía de seguido, eso de traer gente de Los Ángeles a... Y la subida y la bajada que estamos hablando es la Grapevine que está Grapevine. en el Highway 5. Sí, entonces dijo, mira, tenemos que irnos, dijo, a pasar oscuro y por ahí porque se ponía la mira y hasta la fecha se pone ¿Y dónde se pone? en lo alto del... Ah, en la subida. En la subida. En la rest area que está ahí. Pues la resaria, antes de la resaria. O está el Flying J. Ajá. En Gorman. Ah. Todavía está la fecha. Por eso mucho carro que anda con quizás con cosas prohibidas. Lo miras de Oregon y Washington por aquí por la carretera del Guanajuato. Porque arriba ahí los Y de los carros que van para Washington, Oregon, no se van por el 5, pero vienen por el 101. sí, muchos por la costa. que traen algo por algo. No sé yo, pero por algo yo creo. Hey. Porque saben que ahí arriba todo el tiempo hay problemas. Fue que... Entonces bajamos, ahí en la bajada se agarra la 99 Sí. para Fresno. Entonces, pues nosotros no llegamos a Fresno, a ninguna parte, sino que se agarró una calle que para ir a Riverdeo. Y por esa calle nos llevaron hasta el rancho. Ahí había conocidos ya en el rancho, en un rancho donde llegaba siempre Rodolfo. Y llegamos ahí, ya otro día, ahí dormimos, y ya Juan Manuel se fue para atrás. Se le pagó a Juan Manuel por llevarnos. No me acuerdo si en aquel tiempo eran $50, pero en aquel tiempo era mucho dinero. Fue el Uber de ustedes. El Uber, exactamente. Me acuerdo que llegamos a una gasolinera que se echaba gasolina, porque en todo el tiempo no había gasolineras casi de 24 horas. Pero esa era una gasolinera que ellos conocían, que le echabas dinero. Le metías de $1 y te iba dando gasolina. Valía como 35, 40 centavos el galón. Está bien caro. Está bien caro. No, así no, que no. trae pesos, sí, le echaba pesos y así estaba. Más el rico pudo estar echando ahí gasolina. Ajá. Y así era, esa cocinera. Y hace muchos años, yo un año pasé por ahí y estaba todavía, ya en mi troque. ¿Al mismo precio? No. Ah, no. Pero Sí, de la sí. misma forma, Sí. estaba esa gasolina ahí. Como abandonado, se miraba como abandonado. Estaba otro grande muy por un lado, pero como la bombita todavía está ahí. La forma, pues, Sí, estaba. sí. Hace muchos años que pasé yo por ahí. Pero, y ya nos fuimos a un rancho, y ya otro día del rancho, el que administraba el rancho era Lemo de acá del Chapote. Ella llegó y hasta nos llevó para su casa, allá comimos, y le dijo, ¿sabes qué, Rolfo? Tú compras un carro, ahí tengo uno. Un 66 Impala, verde olivo. 2 puertas, 4 puertas. 2 puertas. Y ya, ahí te digo, mira, nomás que agarre un cheque te vamos a pagar el carro. Lo compramos entre 3. Ya en eso ya estaba Juanito allá. Juanito, uno del Zacahuatal, que todo el tiempo le gustaba andar junto con Rodolfo. Ya Juanito y Rodolfo y yo. Pero no era el rancho donde íbamos a trabajar, porque Lemo era el que administraba ese rancho, pero le dijo que ahí pues ya tenía su gente, pero podía estar mientras que comenzaba el otro rancho. Y otro día fuimos al otro rancho. Oh, mi arroz lo querían mucho ahí. Ok, fíjate en Fresno. ¿Cuánto duró para comer su primera hamburguesa? Pues se me hace que di la vuelta y no me comí ninguna hamburguesa. Nada. No, íbamos a comer a 5 Puntas, a un restaurante, pero ¿sabes qué? Es lo que miro ahora yo, que no hay, oye, no se pide, pero no. Más antes llegabas tú a un restaurante gabacho y pedías pork chop. Pork chops. Ajá. Era de puerco, un pedazón así de carne así. Pues sí, es una chuleta. Es una chuleta de puerco. Eso es lo que pedíamos, porque no sabíamos pedir otra cosa. El pork chop.
Y con, ¿Eh? y con lo que venían, nomás No, pues es si lo decían, que ya estaban, como decía Juanito, sabía pedir, sabía inglés, es que Rodolfo también. ustedes decían pork chop y le decían, oh, would you like beans or rice or a salad, y usted nomás, yes. Sí, pero Ajá. yo no sabía, pues, pero Rodolfo y Juanito sí sabían. Ellos sí sabían, Rodolfo sabía inglés, no mucho, pero sí, para la comida y para muchas cosas sí sabía. Sí. Rodolfo hablaba con los gabachos. Juanito el que hablaba más inglés de todos. Ya que que hay que hablar de comida, pues. ¿Qué comida se le hizo diferente o qué se le hizo extraño? Aunque no salió mucho, pero ¿qué comida se le dijo? No, pues yo nunca he probado esto, No, nunca. pues eso. Los pork chops. Chuleta de puerco, pues no, nunca. No, pues usted está impuesto a la carnitas o no se hacían carnitas allá o cueritos o No, tampoco, no. el puerco, Comida regular. ¿cómo se comían ustedes los puercos? No, pues el puerco allá en Sinaloa, pues los chicharrones, las carnitas chiquitas, cortadas chicas. Y era otra cosa, los tamales de las cabezas. Ya que viene acá y son pedazones de carne de pork pork chops y qué más no, pues no dijo que Pues no salíamos nosotros casi porque la señora donde nos asistíamos, nosotros luego el señor nos dio una trailer nuevecita, el gabacho. Nuevecito, una trailer de 2 recámaras. Para Rodolfo, para 4 nomás, dijo. Pero nos asistíamos con una señora. Una señora nos asistía, una señora que era de Pericos. El esposo era de los mezcales. Ajá. Pero ella nos asistía. Entonces, pues yo de volada tuve trabajo. De volada me dio un trabajo a mí. Por Rodolfo. y Rodolfo pues sí. decía, si no le trabajo a él, yo tampoco. Ya que usted dice que le asistía, pues le hacía pues le hacían No hacía- comida. No hacía de comer, la señora. Sí. Y vivíamos a la trailita donde ella vivía y tenía adecuado todo por unas mesas grandes y íbamos de a poquitos. Ahí en el mismo rancho donde trabajábamos, ahí estaba la señora con los trailer y todo. Ya que usted no, para decir, no había nada de salida que a que llegaron unos tacos o un burrito. No había todo eso. Nada de eso, no. Salía- No, y loncheras, no había loncheras. No había. Nada de eso. No había nada de eso. No había ninguna parte que ya está vendiendo tacos, no. Íbamos a un restaurante de 5 puntas, quedaba como a unas 7 millas de ahí donde trabajábamos. Sí. Five Point, que le decían, no, para hablar inglés se dice Five Point. Ah, 5 Points. En vez de decir 5 puntas, decía Five Point. Y a veces que íbamos a comer, un día fuimos a comer y se hizo un pleito de un señor que salió de ahí de adentro con unos de afuera y se hizo una balacera. Balacera se hizo. Balacera se hizo. Ah, esa nunca me la ha contado. A ver, ¿cómo estuvo eso? Pues era un cruce de carretera, ¿no? Pero pero era 5 puntas porque entraba otra carreterita y por eso eran 5 puntas. Ajá. Entonces era un restaurante y cantina. Pero temprano, Ah, no, pues ahí está. temprano era restaurante. Y Ey. estábamos comiendo en otro restaurante. Y ya habíamos comido nosotros. Cuando hubo ese problema, no hombre, que empezó la balacera. El día afuera tiraba para adentro, pues. Entonces Rodolfo tenía las ventanas altitas, pues, no tan altas, a lo alto de la mesa, un poquito más. Y Rodolfo quería ver quién, porque según conocía él a toda la gente, a ver qué carro era y todo el que estaba tirando. Sí. Pero cuando oyó que la ventana hizo chilín, hizo los balas para adentro. Y yo lo agarraba a Rodolfo y lo jalaba. Y él terco a mirar. Cuando oyó los balazos que pegaron a las ventanas, no hombre. Yo quería para abajo, para meter la cabeza más abajo. De espantado que estaba cuando las balas. Es que se salieron de la barra y había discusión y el otro, no, por tan enojado que nomás le comenzó a tirar al restaurante. Es que el otro, uno se montó al carro y el otro se salió a la puerta como a balacear al otro. Pero ya no le tiró porque El que iba en estaba saliendo del carro. Entonces el que salió, el del carro le tiró al otro, al que salió al restaurante. Y ese estaba cerquita del restaurante y estaba agarrado. Sí, pues estaba enfrente. Ey. Y por ahí empezaron a pegar las balas no nomás en Sinaloa. En 5 Points. Five Point. Hasta parece que
Como si fuera de los tipos, los Cowboys. Ándale. En el salón, 5 Points. Ahí se hizo la balacera. Así fue. Así era. Y no, pues ya de todas maneras, ahí salíamos a comer. Entonces les dio, porque de esa 5 Point, como dicen luego, llegabas al 5 Point y tirabas a la izquierda. Y como a unas 8 millas, más o menos, o más lejos, no sé, pero algo así, está Huron. Ujú. Entonces ya nomás agarraron dinerito y ya les dio por ir a una cantina. Entonces, no, pues vamos a la cantina, juntamos, éramos 5 los que íbamos. Dos de Guanajuato, y Rodolfo y Juanito y yo. Entonces me pusieron, tú vas a manejar. Porque cada tiempo manejaba yo. Si no manejaba Juanito, manejaba yo. Pero como iban a tomar, dije, no, que maneje él. Para que conozca el camino de aquí para allá y le conozca de allá para acá, para que él maneje. Sí, fue una historia de que llegamos y hay un cantinero por todos los restaurantes y el restaurante que era el restaurante y cantina. Pues anduvieron en uno, en otro, aquí está bien. Ah, bueno, pues ya llegamos ahí. Me acuerdo que estaba un mariachi tocando ahí. Mariachón, hijo de la... Un señor cantando, muy recio, que cantaba. No, hombre, cuando me llega un negrito, un policía, me dijo, ¿tu identificación? Le dije, pues, sí traigo, le dije, pero de México. A ver. No, dijo, tú tienes 20 años, tú tienes que salirte. Pero yo no estoy tomando, le dije, estoy tomando soda, pero no puede estar aquí. Mira, le dije, mira esos que tienen el mariachi ahí, hey, esos 4 que están ahí, esos los traigo yo. Venimos de 5 Puntas, venimos del rancho de Julano, de tal, de Berno, no me acuerdo cómo era el apellido del viejo. Si me sacas a mí, me lo voy a llevar. Y eso es lo que están consumiendo, así que tú sabrás. Ya me habían dicho yo que el policía, el que había ahí, era el dueño de las cantinas. Ok. Dije, no, güey, se está aprovechando. No, ¿para qué se...? Ok, ya hay maña. Entonces, allá me habían dicho las muchachas ahí. Ey. Me dijo, te van a venir a sacar, dijo un policía así, y diles esto, me dijo, porque es cierto. Sí venían conmigo ellos. Yo lo llevaba, pues, aunque el carro era entre todos, pero íbamos juntos. Pues resulta de que sí. Le dije, bueno, tú dirás, ¿me salgo? Dijo, pues tú no estás tomando. No, yo no tomo, le dije. Ok, me dijo, ahí te quedas. Él me dijo en inglés, pero ya una muchacha me estaba interpretando ahí. Y yo le estaba diciendo a él. Ey. Ya me habían aconsejado las muchachas y todo. Las muchachas querían estar conmigo ahí platicando, morrío. No, pues ya me dejó. Y así. Entonces ya cuando ellos ya se querían ir, pues ya se montaron al carro y yo el que manejaba, yo no iba borracho. Y a ver, ¿qué se tomaba ese tiempo? ¿Qué es lo que tomaban ellos? Bueno, entonces estaba la Coors, estaba en apogeo en aquel tiempo. No Coors Light, no nada. Era para Coors. No, Coors, Ey. la Coors, en botella y en bote, pero era pura Coors. Pura Coors. Yo no conocí otra cerveza en la primera vez que vine. No conocí otra cerveza yo. Esa llevaban ellos para la cruda y ellos tenían cerveza ahí, pero yo mi galón de leche. Ay, qué inocente. Como que no se la creo, pero si usted No, sí me tomaba una cerveza, sí, pero cuando salía así, no. Yo todo el tiempo respeto a la policía, supuestamente. Como no tenía licencia uno. Y Sí. Juanito sí tenía licencia, él fue y sacó, después sacó Rodolfo también. En esos días sacaron ellos. Y me decían que fuera, pero no, y en eso me vine yo ya. Por eso ves que Juanito sí manejaba para allá, ya cuando ya conocí yo, ya manejaba Juanito. Ese manejaba para allá. Pero ya de vuelta yo. Porque no, ellos venían borrachos. Y que tener tiempo se cuidaban ellos de todas maneras, fíjate. Y sí. Y regresé yo. Regresé porque ya mi papá me estaba hablando y que me mandaba a decir cartas y que me fuera, que ya me ocupaba. Y me fui. Pero que sí, la verdad que lo ocupaba porque ya estaba el negocio. El negocio estaba bueno. El negocio estaba bueno. Sí. Había, como decía, un boom.
de economía Ándale. en el rancho, ¿verdad? Y estaba para haber otro boom grande. Ok, pues aquí la vamos a parar antes de hablar del boom, porque va a estar larga la plática, va a estar buena. Y ahí se lo vamos a guardar para otro día. Vamos a quedar en el boom entonces. Sí, pues no, pues para que quieran escuchar más, porque si da todos a la misma vez, pues. ¿Verdad que el Fresno fue el año que 73 dijo? 73. Yo cumplí los 74. La vamos a parar ahí porque cuando yo cumplí los 74... ¿Usted cumplió 74? No. El 74 cumplí los 21. Sí. Entonces ya fui yo y ya con las ganas de ver al policía. Pero no tomaba de todas maneras. Sí. Cuando ya llegó, como él ya sabía mi edad, como pues, no que ¿sabes qué? 8 días estábamos ahí en casa un rato. Ya nos conocía, pues. Y él ya sabía mi edad. Cuando llegó ahí y me vio de reojo así. No sé qué le dijo a una de las muchachas. Y ya sacó una cerveza y la trae. Dijo, yo quiero tener el honor de darte la primera cerveza. Ya tienes los 21 años. Ese día lo estaba cumpliendo yo. Qué cosa. Ese día lo estaba cumpliendo. Ahí la vamos a parar de que ahí cumplí los 21 años y ese negrito me dio la primera cerveza. Pasan los años y los años. Cuando tengo el troque rojo yo, que voy a levantar carga ya, el negrito ese era forlipero y lo conocí. Se me hizo parecer y le pregunté. Me dijo, yo era el policía. Pues tú me diste la primera cerveza. Ahí la vamos a parar. A ver, espérese. ¿Troque rojo? ¿El Peterbilt o el Peterbilt? ¿Está hablando de qué no? ¿El 90 o 2000 qué? No, ¿Qué año está hablando de esto? Como sería el 97, 98, por ahí. ¡Wow! Que me tocó jalar carga de Huron a Salinas con Benec. Usted nunca me ha dicho eso. Ahí me tocó. Ese negrito nos estuvo cargando todo el tiempo que estuvimos trabajando allá. Él era como pues era el jefe de todos los. Y le acordé. Yo era policía, me dijo. Yo fui el policía. Ya tanto platicar con él, se me hizo parecido. Me decía parecido al señor ese. Y le pregunté, ¿no fuiste policía tú? Sí, me dijo, yo fui de tal año a tal año. Entonces tú me diste la primera cerveza. Y dijo, pues, me quisiera acordar, dijo, de tantas cosas que pasaron, dijo. Tú me diste, porque no me sacabas porque tenía mucho. Pues yo era el de todas las cantinas aquí, dijo. Sí, pero la cosa que a veces son cosas insignificantes que uno piensa que uno hace, ¿verdad? Y no sabe qué el efecto le hace a esa persona de una acción, porque aseguro que pues es una de muchas o tantas cosas que ha pasado y que pasa y uno se lo olvida, pero la otra persona que le hizo ese favor o esa acción que es algo que se recuerdan por toda su vida. Sí. Está hablando casi más de 20 años después. Sí. Sí, pues fue el 73. Y estoy hablando del 98. Mire, a mí me pasó, no casi igual, pero cuando yo cumplí los 21, fui a la licorería y saliendo de la Donovan. Salí de trabajar. Uh-huh. Y la licorería que está en la Donovan, Smart Stop, algo se llama, Stop Smart, algo así. No, pues ya voy a agarrar mi primera cerveza, a comprar mi primera cerveza. Y ahí yo estoy con mi ID ya listo para enseñar. Y que no me la piden. No me la piden. Y yo estoy listo para, pues, no, para que ya aquí me van a preguntar y pues aquí está listo. No, ni me la pidieron. No te vieron, digo, no, no. Dije, híjole, ¿desde cuándo hubiera comprado? Ok, fíjate que nomás, ¿al cuál año comenzó, como voy a decir, el boom allá en el rancho? ¿Cuál año usted miró que, aseguro que ya había, ¿verdad? Pero ¿cuándo comenzó a haber más oportunidad en eso? Cuando yo regresé, mi papá... Porque usted ha dicho que había hecho usted dinero ya antes. Pero poquito. No tiene experiencia para
para poder producir Ya bastante. que usted está en el año 71, 72. Ya yo vine el 73. Ya que antes de eso usted ya había hecho, pero con no mucha experiencia, no había mucho. No, usted, no. Pero lo que se hizo poquito, pero se hizo algo. De perdida compró el carro mi papá. Y ya el carro ya dio algo, pero yo quería ropa, yo quería y zapatos y pues no había, pues. Y, no. y la rancherada por ahí que se estaba comenzando. Se estaba comenzando. Pero no había nada casi que... Era poco, pues, pero de allí parece que el siguiente año fue exageradamente. Porque mi papá ya con junta de otros muchachos hizo unos sembradíos que se hacen antes. Antes, pues, para plantar. Se hizo bastante. Y ya mis hermanas fueron los que plantaron todo lo demás, lo que había. Ellas fueron los que hicieron todo. ¿Y esto era cuando usted estaba acá? Yo estaba acá. O sea, que es cuando ahí comenzó la cosa. Ok. Nomás quería... Vea que ahí es donde comienza la economía A moverse. a moverse en los ranchos. Y por todos lados. Por todos lados. lados, porque comenzó en grande este movimiento. Y toda la gente trataba de... Y fue cuando yo llegué y... De donde... Nomás para poner descripción, donde... En un ranchito que cerquita, si combinas los dos o tres ranchitos que están, son 100 casas. A tener 3 vehículos. 3 vehículos, ¿verdad? A después que ¿cuántos carros había? Los 3 vehículos tú y yo. Usted en su propia casa tenía 3 vehículos. Sí. 2 dobles rodados y un Volkswagen. Volkswagen. Y para nomás había 3 vehículos, todo el rancho, para que usted en su casa tenía 3 vehículos. Así es. Y vea que todas las familias pudieron agarrar. No agarraron el vehículo tampoco. No. En el hormiguero nomás estaba la camioneta de Chuy de Chilo. Pero sí hubo. Nomás esa. Ok. Pues ya se va a hablar más tarde que Ya pues tuve el tractor. ¿Qué es lo que se invirtió con eso? ¿Qué es lo que la gente invirtió? ¿Qué es lo que la gente hizo? Porque no nomás era para todo gozo. Mucha gente lo usó para progresar, para comprar tractor, maquinaria, para hacer sus vidas mucho más fácil. Ganado. Sí, no, hay unos que sí jalaban la banda pero había gente que hacía un negocito y vendía el mentado negocito y había una fiesta ahí y no había más en aquel corrido de contrabando no había nomás el contrabando del Paso, ¿no? contrabando del Paso. Pero había también otro corrido, ¿no? La carga blanca o la carga carga la diada. Todavía no había eso. ¿No? Contrabando del Paso y estaba ¿cómo se nombraba el otro corrido, hombre? Ay, no me voy a acordar ahora. Es de que apenas iban llegando a la calle Veracruz. La carga blanca. Pues entonces Sí. la carga blanca. Cuando le cerró el camino un carro negro y sin luz. Sí. ¿Qué? No haga ningún movimiento si no se quieren morir. Entréguenos el dinero que acaban de recibir. Valentín la canta, el gallo me la canta y se me hace que los no los cadetes, los alegres de Terán la cantan. Así de vieja está la casa, de la canción. Entonces, ya cuando agarraron dinero de eso, agarraron un conjuntito así, de volada ahí querían... Las 2 canciones. Las 2 canciones. Para presumidos para decir que están en el negocio. No, pues ahí la dejamos para la otra. Vamos a hablar más de Bueno, como dijo, de boom ranchero Estamos en el 73. El 73. Cornelio Angulo está regresando para atrás para su Sinaloa. Así es. Después de estar acá con las gabachas. Ya mi papá ya había comprado un Volkswagen.
Un Volkswagen, no, va a haber, hay mucha historia de este Volkswagen. Y ahí la vamos a dejar ahí para la otra. Ok, dale pues. Gracias.